Semana número 14 corresponde al tema de pirámide y cilindro. Entonces vamos a ver la siguiente pirámide y se trata sobre la pirámide de Louvre. Esta pirámide es irregular y está ubicada en París y digamos que la estructura metálica que sostiene el revestimiento de vidrio está hecha de acero y aluminio. Y como se trata de una pirámide regular, vamos a explicar más adelante que siempre la base va a ser un polígono regular. Entonces, en esta pirámide de Louvre se puede observar que la base es un cuadrado, es una región cuadrangular. Entonces, necesariamente la base es cuadrada del lado 35,42 metros de lado y tiene una altura, la pirámide, de 21,64 metros. Entonces, aquí estamos dibujando nuestra pirámide de vértice V y base cuadrangular ABCD. Entonces, como hemos mencionado, la base, el ABCD, es un cuadrado. Entonces, para poder trazar la altura, esa altura, por ser un sólido regular, va a caer en el centro de la base. Y para poder ubicar el centro del cuadrado ABCD, nosotros trazamos las dos diagonales. Entonces, aquí va primera diagonal AC, segunda diagonal BD. Ambas diagonales se intersecan en este punto que nos representa centro del cuadrado, de tal manera que al trazar la altura del sólido, esa altura va a caer en el centro de nuestra base y es perpendicular a todo el plano de la base, ¿no? Entonces, este ángulo resultó siendo de 90 grados. El lado del cuadrado es 35,42 metros y la altura de ese sólido es 21,64 metros, ¿no? Entonces, más que todo, esa pirámide se puede observar que es como un tipo de arquitectura, ¿no? Más que todo para el turismo, porque se trata de una pirámide bastante conocida por su aspecto, por lo que es regular. Entonces empezamos viendo qué viene a ser una pirámide. La pirámide es aquel poliedro que tiene, que tiene una región poligonal cualesquiera como base y las demás caras son regiones triangulares que tienen un vértice en común. Entonces aquí estamos dibujando en la base nuestro pentágono ABCDE. A partir de ese pentágono trazamos aquí nuestras regiones triangulares que nos van a representar las caras laterales para ese sólido. La notación que vamos a usar, colocamos que se trata de la pirámide de vértice V y base pentagonal ABCDE. Para este sólido podemos colocar los elementos. Este punto superior, ese punto fijo superior, viene a ser el vértice o cúspide de la pirámide. Luego tenemos a los lados de esas caras laterales que son nos representan las aristas laterales, ¿no? Y en la base, los lados de la base vienen a ser las aristas básicas. La altura del sólido viene a ser el segmento VM, que es perpendicular a todo el plano de la base y es trazado desde este vértice V. Luego tenemos a la base. La base, el polígono ABCDE, nos representa una región poligonal. Es el polígono de 5 lados. Las caras laterales son las regiones triangulares AVE, así como EVD. Entonces, todo lo que está alrededor del sólido nos representan las caras laterales. Y para este sólido, nosotros podemos hallar el volumen. El volumen siempre va a depender del área de la base y de la altura. Entonces, vamos a colocar que esta alturita VM sea de longitud H. Entonces el volumen es igual a 1/3 del área de la base multiplicado por nuestra altura. Sería el volumen de la pirámide. Ya, tomen la captura.
Y pasamos a ver lo que es pirámide regular. La pirámide regular es aquella pirámide cuya base es una región poligonal regular y el pie de la altura es el centro de la base. Entonces aquí estamos dibujando nuestra pirámide de vértice V y la base cuadrangular ABCD es un cuadrado. Entonces para ese cuadrado estamos trazando nuestra diagonal AC, trazamos la diagonal BD. Ambas diagonales se intersecan en este punto O que nos representa el centro de la base ABCD. De tal manera que al trazar la altura del sólido, esa altura va a caer en el punto O nada más. Luego vamos a colocar que esa altura sea de longitud H. Y ese H nos representa la altura de la pirámide. Luego ubicamos en el lado CD, ubicamos el punto M, que es punto medio, ¿vale? Circulito y circulito. Como la altura siempre es perpendicular a todo el plano de la base, necesariamente va a ser perpendicular al segmento OM. Pero como el ABCD es un cuadrado y M es punto medio, por ser cuadrado, este ángulo en el cuadrado es de 90 grados. Y por ser O centro y M punto medio, este ángulo también resultó siendo de 90 grados. Entonces, nosotros podemos aplicar el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Entonces, aquí se observa nuestra primera perpendicular, nuestra segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares se observa que la primera empieza en V, avanzamos secuencialmente, la segunda termina en el punto M. Entonces se unen ambos puntos, el punto V con el punto M, y se observa que la segunda perpendicular cae sobre la arista básica CD. Entonces la tercera necesariamente va a caer sobre la misma recta. Entonces, a este segmento VM, que es la altura en esa cara lateral, se le denomina el apotema de la pirámide y a su longitud lo vamos a denotar con la letra A sub P. Entonces, para este sólido, nosotros podemos hallar el área lateral. El área lateral es el semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. Luego tenemos el área total. El área total es todo lo que envuelve al sólido más el área de la base. En este caso, el área total va a ser igual al área lateral más el área de la base, que es la región cuadrada ABCD. El volumen de todo sólido siempre es igual a un tercio del área de la base de esa región cuadrada ABCD multiplicado por la altura. Entonces vendrían a ser las propiedades para esa pirámide regular. Y aquí llamamos pirámide irregular. Es aquella pirámide donde la base puede ser cualquier tipo de región poligonal. Entonces, para este sólido podemos hallar el área lateral. El área lateral va a ser la suma de las áreas de las caras laterales. Y también podemos hallar el área total, que va a ser igual al área lateral más el área de la base. De tal manera que cuando nosotros trazamos la altura en una pirámide irregular, esa altura va a caer en cualquier punto de la base, ¿no? Entonces colocamos que esa altura sea de longitud H y el volumen va a ser igual a un tercio del área de la base multiplicado por la altura. Entonces serían las propiedades para pirámide regular. Ya, pueden tomar la captura.
Ya, entonces, como ustedes pueden observar, jóvenes, en una pirámide regular, siempre las caras laterales van a ser triángulos isósceles y la base va a ser un polígono regular. ¿Qué quiere decir la palabra regular? Que ese polígono, todos sus lados tienen la misma longitud y sus ángulos interiores tienen la misma medida. Entonces, si nosotros observamos que la base es triangular y nos dicen pirámide regular, entonces la base es un triángulo equilátero y las caras laterales van a ser triángulos isósceles. Si observamos que la base tiene 4 lados, necesariamente es un cuadrado y las caras laterales son triángulos isósceles. Si la base tiene 6 lados, viene a ser un hexágono regular y las caras laterales siempre van a ser regiones triangulares de tipo isósceles. Entonces, es lo que significa la palabra regular. Y pasamos a ver los siguientes teoremas. Nos dice si se traza un plano secante a una pirámide de tal manera que sea paralela a la base, se cumple lo siguiente. Entonces, aquí nosotros estamos trazando nuestra pirámide triangular de vértice V y base ABC. Entonces, a ese sólido le vamos a trazar un plano secante, pero paralelo al plano de la base. Entonces, recordar que si este plano, el plano P, es paralelo a la base, el corte siempre es de acuerdo a la base del sólido. Entonces, como la base viene a ser un triángulo isósceles, como la base de nuestro triángulo isósceles, o disculpen, como la base es este triángulo ABC, entonces el corte también va a resultar siendo el triángulo MNP. Y necesariamente, como los planos son paralelos, entonces esos dos triángulos también van a ser paralelos. Si estas bases son paralelas, entonces necesariamente se están formando dos pirámides, ¿no? La pirámide superior y la pirámide total. Entonces, ambas pirámides van a ser semejantes. Es lo primero que se cumple. Lo segundo es que las áreas de las bases son proporcionales a los cuadrados de las longitudes de los elementos homólogos. ¿No? Ya, disculpen. Entonces les estaba mencionando que si nosotros al sólido, aquí, ¿no? Vamos a retroceder, ¿ya? Ya, aquí. Tenemos este sólido, ¿no? La base es de forma triangular. Cuando se traza un plano secante, el corte siempre va a ser de forma triangular porque la base es un triángulo. Si la base fuera de forma cuadrangular, el corte también viene a ser de forma cuadrangular. Entonces, nosotros vamos a trazar un plano paralelo
a este plano inferior. El plano P es paralelo al plano que contiene el triángulo ABC. Entonces, si estos dos planos son paralelos, quiere decir que estas dos bases son paralelas. Entonces, en la parte superior se está formando una pirámide pequeñita de vértice V y base triangular MNP. Entonces, como estos dos planos son paralelos, necesariamente las dos pirámides, la pirámide superior, la pirámide pequeña, es semejante a la pirámide total. Las áreas de las bases son proporcionales a los cuadrados de las longitudes de los elementos homólogos. Entonces quiere decir que el área de la pirámide pequeña, el área de la base de la pirámide pequeña es al área de la base de la pirámide total como sus respectivos elementos homólogos. ¿Qué quiere decir? Que si trabajamos con aristas laterales, arista lateral VM al cuadrado con respecto a la arista total VA elevado al cuadrado. También con respecto a las aristas básicas, arista básica MP al cuadrado con respecto a la arista básica AC elevado al cuadrado. Y también se cumple con respecto a las alturas. Para la pirámide superior, la altura viene a ser H1. Para la pirámide total, la altura viene a ser H2. Entonces aquí las áreas son proporcionales a las respectivas alturas elevado al cuadrado. Entonces vendría a ser con respecto a las áreas de las bases. Pero también se cumple que los volúmenes de las pirámides determinadas son proporcionales a los cubos de las longitudes de sus elementos homólogos. Entonces diremos que el volumen de la pirámide superior es al volumen de la pirámide total como sus respectivas aristas laterales, pero elevado al cubo. VM al cubo es a la arista lateral VA elevado al cubo. Con respecto a las aristas básicas, elevado al cubo. Y también se cumple con respecto a las alturas. Para la pirámide superior, altura H1 elevado al cubo. Para la pirámide total, altura H2 elevado al cubo. Entonces, vendría a ser, digamos, los tres teoremas que se cumple cuando esos dos planos son paralelos. Ya, ¿pueden tomar la captura? Y aquí llamamos tronco de pirámide. Es el poliedro determinado en una pirámide comprendido entre la base y un plano paralelo a la base, pero secante a las aristas laterales de la pirámide. Entonces, nuevamente tenemos nuestra pirámide de vértice V y base pentagonal A, B, C, D, E. A este sólido le vamos a trazar un plano secante. Un plano secante con la condición que sea paralelo a la base. ¿Ya? Entonces, esa es la condición, que sea paralelo a la base inferior. El corte es de acuerdo a la base. Como la base tiene 5 lados, el corte va a ser el polígono FGHIJ. Entonces, ambos planos son paralelos. Y si esos dos planitos son paralelos, el sólido comprendido entre esos dos planos viene a ser nuestro tronco de pirámide. Para este tronco de pirámide, la base superior es el polígono FGHIJ, la base inferior es el polígono ABCDE. Vamos a colocar que la base inferior sea de área B1 y la base superior sea de área B2. La altura siempre es un segmento perpendicular a ambas bases y estamos colocando que sea de longitud H. Entonces, podremos afirmar que el volumen de ese tronco de pirámide es igual a 1/3 de la altura multiplicado por el área de la base inferior más el área de la base superior más la raíz cuadrada del producto de ambas áreas. Entonces, sería con respecto al volumen de un tronco de pirámide.
¿Y a qué llamamos tronco de una pirámide regular? Entonces, nuevamente, el sólido comprendido entre esos dos planos paralelos. Aquí se observa dos planos que son de forma hexagonal, pero como dice la palabra regular siempre indica dos cosas en pirámide, que la base es un polígono regular y que la altura va a caer en el centro de esa base. En el caso de tronco de pirámide regular, las dos bases van a ser polígonos regulares, o sea, se trata de hexágonos regulares donde sus 6 lados tienen la misma longitud en la base superior y en la base inferior. Y por ser regular, la altura es el segmento perpendicular a ambas bases, que en este caso une ambos centros. Entonces, O1 y O2 son los centros en nuestras bases. Colocamos que esa alturita sea de longitud H. Luego estamos colocando que B1 y B2 nos representan las áreas de cada una de las bases, de la base hexagonal superior y de la base hexagonal inferior. En un tronco de pirámide regular, las caras laterales siempre van a ser trapecios isósceles, ¿no? Entonces, esta cara viene a ser una región cuadrangular, pero como las dos bases son paralelas, el segmento KJ es paralelo al segmento ED, entonces se trata de un trapecio. Y como todas las aristas laterales tienen la misma longitud, entonces vendrá a ser un trapecio isósceles. Las alturas, o sea, esta alturita en esa cara lateral, resulta siendo el apotema. Entonces, para este sólido, nosotros podemos hallar el área lateral de manera natural, va a ser igual al semiperímetro de nuestra base inferior más el semiperímetro de la base superior, todo eso multiplicado por el apotema. El área total es todo lo que envuelve al sólido, que sería el área lateral más el área de la base inferior más el área de la base superior. El volumen va a ser igual a 1/3 de nuestra altura multiplicado por el área de la base inferior más el área de la base superior más la raíz cuadrada del producto de ambas áreas, de la base inferior más el área de la base superior. Entonces serían las propiedades para ese tronco de pirámide regular. Tomen la captura. Y pasamos a ver de una vez la teoría acerca del cilindro. Cilindro circular recto. En realidad, ¿por qué llamamos cilindro circular recto? ¿Cómo se genera un cilindro? Un cilindro siempre se va a generar mediante una curva y una recta. Si nosotros en el espacio observamos una curva, ¿no? Tenemos una curva. Esa curva puede ser abierta como puede ser cerrada. Curva abierta o curva cerrada. Luego tenemos a nuestra recta L. Tenemos esta recta, nuestra recta L, que se le conoce como la generatriz.
Entonces, cuando esa recta L se traslada por todos los puntos de nuestra curva, cuando se traslada por todos los puntos de la curva, pero en forma paralela. Entonces, cuando se traslada por todos los puntos de la curva en forma paralela, lo que se va a generar es nuestra superficie cilíndrica. Entonces, a esa superficie cilíndrica, nosotros le vamos a trazar dos planos secantes y paralelos. Entonces, trazamos aquí dos planos, ¿no? Trazamos, por ejemplo, nuestro primer planito secante al sólido, pero paralelo. Trazamos otro planito paralelo al plano superior. Entonces, necesariamente, el sólido comprendido entre esos dos planos viene a ser nuestro cilindro. Y la clasificación del cilindro. La clasificación del cilindro es de acuerdo a la base, ¿no? Entonces, si esa base viene a ser de forma circular, entonces vendrá a ser un cilindro circular. Si la base viene a ser una elipse, entonces se trata de un cilindro elíptico. Entonces viene a ser la primera clasificación de acuerdo a la base. La segunda clasificación es de acuerdo a la posición de nuestra generatriz. Si la generatriz es perpendicular al plano de la base, entonces se trata de un cilindro recto. Si la generatriz no es perpendicular, si esa generatriz no es perpendicular al plano de nuestra base, entonces se trata de un cilindro oblicuo. Entonces, el tipo de cilindro que nosotros estudiamos vienen a ser los cilindros circulares rectos. ¿Por qué? Porque la base siempre va a ser un círculo y porque nuestra generatriz va a ser perpendicular al plano de la base. Entonces, en este tipo de cilindro circular recto, se cumplen algunas propiedades, ¿no? Como hallar el área lateral, el área total y el volumen, ¿ya? Pero a este tipo de cilindros circulares rectos también se les conoce como los cilindros de revolución. Entonces, vamos a borrar. ¿Y por qué se le conoce como el cilindro de revolución? Porque es aquel sólido generado por una región rectangular cuando gira 360 grados alrededor de uno de sus lados. Entonces, nosotros tenemos este rectángulo y vamos a mantener fijo uno de los lados y hacemos girar 360 grados. Entonces, cuando empieza a girar 360 grados manteniendo fijo uno de los lados, lo que va a generar es este sólido. Y ese sólido viene a ser justamente nuestro cilindro circular recto. Vamos a colocar que la generatriz sea el segmento AB, la otra generatriz es el segmento CD. La base superior es de centro O1, la base inferior es de centro O2. Entonces, O1 y O2 nos representan los centros de las bases, de tal manera que cuando nosotros unimos ambos centros, ese segmento viene a ser la altura del cilindro. El segmento CD, este segmento nos representa a la generatriz y vamos a colocar que esa generatriz sea de longitud G nada más. También colocamos que el radio de la base circular es R mayúscula. Entonces, para este sólido podemos hallar el área lateral. El área lateral es el perímetro de la base circular que va a ser 2pi por el radio por la generatriz. El área total es todo lo que envuelve al sólido, que es 2pi por el radio por la suma del radio más la generatriz. O sea, el área total es todo lo que envuelve al sólido, que sería el área lateral más 2 veces el área de la base circular, resultando ese producto.
El volumen siempre es el área de la base multiplicado por la altura. Como la base es un círculo, entonces el área será pi por radio al cuadrado por la altura, pero la altura tiene la misma longitud que nuestra generatriz. Entonces serían propiedades para este cilindro circular recto. Y un detalle, tener presente que toda perpendicular al eje de giro, cuando empieza a girar 360 grados, lo que genera vienen a ser bases circulares, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a trazar. Entonces se observa que este ángulo es de 90 grados. 90 grados. Aquí también tenemos 90 grados. Entonces, toda perpendicular al eje de giro, siempre lo que va a generar son bases circulares. Toda perpendicular al eje de giro, y cuando empieza a girar 360 grados, lo que se genera son las bases circulares. Y las propiedades que acabamos de mencionar, que es el área lateral, total, volumen, son las mismas propiedades que prisma. ¿Se acuerdan? El área lateral de un prisma es el perímetro de la base multiplicado por la altura. En el caso de cilindro, la base es un círculo. Su perímetro va a ser igual a 2pi por el radio y la altura coincide con la longitud de la generatriz. Por ese motivo, el área lateral es 2pi por el radio por la generatriz. Lo mismo para el área total y para el volumen. El desarrollo de la superficie lateral de un cilindro circular recto. Entonces, aquí observamos nuestro cilindro circular recto, donde las bases son de forma circular de centro O1 y centro O2. Trazamos que el radio de esas bases circulares viene a ser R mayúscula y la generatriz va a ser de longitud G. Luego ubicamos una generatriz, el segmento AB. Por esa generatriz AB vamos a hacerle un corte al cilindro circular recto de tal manera que cuando nosotros extendemos esa superficie lateral, todo lo que está alrededor, viene a ser un rectángulo. Entonces aquí tenemos nuestro cilindro, se extiende y se puede observar que todo lo que está alrededor, toda esa superficie lateral necesariamente resulta siendo un rectángulo. Entonces tenemos dibujado nuestro rectángulo y la altura, o sea, la generatriz del cilindro coincide con la altura del rectángulo. Vamos a colocar que esta base es la base inferior, la base superior. Esta base superior puede pasar a ubicarse en la parte inferior, donde la altura del rectángulo viene a ser la generatriz del cilindro. Y la base del rectángulo. Cuando nosotros hacemos el corte, abrimos el sólido, necesariamente todo lo que está alrededor de la circunferencia, que sería la longitud, va a coincidir con la base del rectángulo. Entonces quiere decir que esa base resulta igual a 2pi por el radio. Conociendo la base y la altura, podemos hallar el área del rectángulo y el área de las bases circulares, que en este caso viene a ser pi por el radio al cuadrado, pi por el radio al cuadrado, y el área lateral es igual a 2pi por el radio por nuestra generatriz, que coincide con el área del lateral del cilindro, ¿no? Entonces serían las propiedades para ese cilindro circular recto. ¿Pueden tomar la captura?
Y pasamos a ver la siguiente observación. Entonces, nosotros tenemos aquí a nuestro cilindro de revolución. A ese cilindro de revolución le vamos a trazar un plano paralelo a la base. Entonces, trazamos el plano. Primero el plano no paralelo a la base, ¿no? Entonces, si ese plano no es paralelo a la base, el corte necesariamente va a ser de forma elíptica. Pero si el plano es paralelo a la base, el corte necesariamente va a ser de forma circular. Entonces, viendo esa observación, nosotros podemos aquí trabajar para el cilindro oblicuo. Entonces, tenemos nuestro cilindro de revolución, cilindro circular recto. A este sólido vamos a trazar un plano secante, pero no paralelo a las bases. Entonces, el plano P es un plano no paralelo a la base inferior. Entonces, ahora trazamos otro plano Q paralelo al plano P. El plano Q es un plano secante al sólido, no paralelo a la base, pero paralelo al plano superior que es el plano P. Entonces, para todo el sólido, estos dos planos son paralelos. Si esos dos planos son paralelos, el sólido determinado entre esos dos planos viene a ser un cilindro oblicuo. Y recordar que todo sólido oblicuo se trabaja con sección recta. Entonces vamos a colocar que la generatriz viene a ser de longitud G y trazamos nuestra sección recta. La sección recta es un plano perpendicular a nuestras generatrices. Entonces nosotros trazamos nuestro plano perpendicular a las generatrices. El corte va a ser de forma circular. Vamos a colocar, nos representa la sección recta de centro O y el radio, colocamos que sea R mayúscula. Entonces, para este sólido podemos trazar la altura, que siempre es un segmento perpendicular trazado desde el plano superior al plano de la base. Entonces, esta perpendicular nos representa la altura, que va a ser de longitud H. Y la parte superior, B, es el área de la base elíptica. Y tendremos justamente aquí a nuestro cilindro oblicuo, ¿no? Entonces aquí se observa el cilindro oblicuo, donde siempre estas dos bases son paralelas, congruentes, pero no son de forma circular, sino son de forma elíptica. Luego tenemos a la sección recta y también se observa la altura. Entonces, para este sólido podemos hallar el área lateral. El área lateral es igual al perímetro de la sección recta, que es 2pi por el radio por la generatriz. El área total es todo lo que envuelve el sólido, que sería el área lateral más 2 veces el área de la base circular. Disculpen, en este caso sería más 2 veces el área de la base elíptica, porque en un cilindro oblicuo las dos bases son paralelas, congruentes, pero de forma elíptica. Y el volumen es el área de la sección recta multiplicado por la generatriz. Todo lo que es sección recta se trabaja con arista lateral con generatriz. La altura siempre se trabaja con el plano de la base. Y pasamos a ver el tronco de cilindro recto. Entonces, nuevamente, tenemos aquí nuestro cilindro y a este sólido le vamos a trazar un plano secante, pero no paralelo a la base inferior. El corte necesariamente es de forma elíptica. Y el sólido, ¿no? El sólido comprendido entre estos dos planos viene a ser nuestro tronco de cilindro recto. Entonces vamos a colocar que este segmento CD, este otro segmento sea EF. Entonces,
Como este plano, el plano P, no es paralelo al plano de la base, necesariamente se están formando dos tipos de generatriz. Y aquí estamos colocando, como este plano P no es paralelo a la base inferior, necesariamente se está determinando dos tipos de generatriz mínima y generatriz máxima. Y si nosotros lo vemos como geometría plana, 90 grados. Este segmento es perpendicular a ambas bases, entonces necesariamente se trata de un trapecio rectángulo. Y en ese trapecio rectángulo podemos ubicar los puntos medios de los diámetros de nuestra base. Entonces, para este diámetro CE, ubicamos este punto O1 es la base. Para esta otra base elíptica ubicamos el punto O2, que es un centro. Entonces, al unir ambos centros, ese segmento de azul nos representa nuestro eje de giro. Entonces, para ese sólido, para ese tronco de cilindro recto, nosotros podemos observar que el eje de giro va a resultar siendo la semisuma de ambas bases. Estamos colocando que como geometría plana, este cuadrilátero resultó siendo un trapecio. En ese trapecio, O1, punto medio. O2 también va a ser. Ya, entonces les estaba mencionando que justamente ese segmento que une ambos centros viene a ser nuestro eje de giro. Y el segmento de azul en el trapecio rectángulo es la mediana del trapecio. Radio R. Este segmento es mediana del trapecio y va a ser la semisuma de ambas bases. Por lo tanto, para este sólido podemos hallar el área lateral. El área lateral es el perímetro de la base triángulo, el perímetro de nuestra base, que sería este círculo de centro O1, radio R. 2pi por el radio por el eje de giro. Ese eje de giro es la semisuma de ambas generatrices. Por lo tanto, el área lateral es igual al producto de pi por el radio por la suma de ambas generatrices. Generatriz mínima más la generatriz máxima sobre 2. El área total es igual al área lateral. Sería el área total. Y el volumen. El volumen es el área de nuestra base circular, que es pi por el radio elevado al cuadrado por el eje de giro. Pero el eje de giro es la semisuma de ambas generatrices. Entonces serían las propiedades para ese tronco de cilindro recto. ¿Tomen captura? Y aquí justamente se observa, ¿no? Tenemos nuestro cilindro recto. A ese cilindro recto le vamos a trazar un plano secante al sólido, un plano secante, pero no paralelo a las bases. Entonces, necesariamente el corte es de acuerdo a las bases. Y quiere decir que ese plano secante a todo el sólido divide en dos sólidos. Entonces, el sólido que aparece en la parte superior y el sólido que aparece en la parte inferior. Entonces tenemos aquí la parte superior, la parte inferior. Y ahora vamos a invertir. Lo de abajo pasa arriba y lo de arriba pasa hacia abajo y tendremos nuestra sección recta.
Y aquí se está observando que se forma, ¿no? Tenemos nuestro sólido inferior pasa a ser el sólido superior y este superior pasa a ser el inferior. Entonces, ¿qué es lo que se está formando? Nuestro cilindro oblicuo, donde este planito que era la base, ahora viene a ser la sección recta de ese cilindro oblicuo. Y también, por ser sección recta, siempre son perpendiculares a nuestras generatrices. Pero también a partir del cilindro oblicuo, cuando se traza la sección recta, se divide en dos troncos de cilindro recto, ¿no? Pero al invertir, nuevamente lo que se va a formar es nuestro cilindro. Y aquí les estoy mostrando los distintos sólidos, ¿no? Tenemos aquí un cilindro oblicuo, luego tenemos un tronco de cilindro recto y aquí también otro tronco. Entonces sería, digamos, la teoría que corresponde a esta semana. Y vamos a empezar con los ejercicios de clase número 14. Ejercicio número 1. En la figura, el vértice V y ABCD es una pirámide cuadrangular regular. Si BQ es igual a QC igual a 2 metros y AQ es igual a VD. A ver, dejamos un par de minutos. Intenten, jóvenes.
Ya, ¿qué tal? ¿Avanzaron? ¿Salió o no salió? La 1 ya, vamos a ver. 48. Vamos a colocar la solución. Vamos a copiar la misma gráfica y nos dicen que se trata de una pirámide cuadrangular regular, ¿no? Entonces, la pirámide es de vértice V y la base es el ABCD. Entonces, como nosotros observamos aquí, 4 puntos, ABCD. Entonces, es un polígono de 4 lados. Pero como dice la palabra regular, la palabra regular, que indica que la base es un polígono regular. Si la base tiene 4 lados, necesariamente el ABCD va a resultar siendo un cuadrado y la altura va a caer en el centro del cuadrado. Luego nos dicen que la longitud de Q es igual a QC igual a 2. Entonces vale 2 y también resultó siendo igual a 2. Pero luego nos dicen que la longitud AQ es igual a la longitud VD. Como nosotros no conocemos, vamos a colocar que AQ sea cadena, entonces la longitud VD también resultó siendo cadena. Y nos preguntan, halle el área total de la pirámide. Entonces, para poder hallar el área total de la pirámide, necesitamos conocer solo el apotema del sólido. ¿Por qué? Porque el área total es igual al área lateral más el área de la base. La base es el cuadrado ABCD del lado 4. Su área sería 4 al cuadrado 16. Entonces, ¿qué faltaría ya? El área lateral. Pero el área lateral es el perímetro de la base. Perímetro de la base, perímetro del cuadrado, sería 4 por 4 sobre 2, es semiperímetro. 4 por 4 sobre 2 multiplicado por el apotema. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Conocer el apotema de las caras laterales, ¿no? Entonces, por ser un cuadrado, se cumple que los 4 lados tienen la misma longitud. El lado CD mide 4, el lado AD mide 4, este lado AB también es 4 y BC también es 4. Pero también por ser cuadrado, los ángulos interiores miden 90 grados. Entonces, este angulito en D mide 90 grados. Entonces, podemos trabajar para ese triángulo de celeste. Para ese triángulo de celeste podemos aplicar el teorema de Pitágoras o también de manera natural se observa cateto 2, cateto 4. Se trata del triángulo notable, ¿no? Se trata del triángulo notable aproximado 53 medios. Cuando la relación de los catetos es de 1 a 2, necesariamente se trata del triángulo aproximado de 53 medios, donde la longitud de la hipotenusa va a ser igual a 2 raíz de 5. Entonces, ya encontramos que AQ es igual a 2 raíz de 5. Pero por dato, AQ es igual a la longitud VD. Entonces, como AQ es igual a VD, entonces VD también resulta igual a 2 raíz de 5. Entonces ahora trabajamos en la cara lateral. Recordemos que por ser un sólido regular, las caras laterales van a ser triángulos isósceles. Entonces, en el triángulo DVC, en ese triángulo DVC, el punto Q, punto medio, vale 2, vale 2. Al unir el punto V con el punto Q, este segmento es mediana. Pero como esta cara lateral, ese triángulo es isósceles, esa mediana es todas las líneas notables.
mediana altura bisectriz. Entonces, si este ángulo es de 90 grados, el segmento VQ nos representa el apotema de la pirámide. Entonces, nuevamente, para poder hallar la longitud de ese apotema, trabajamos en el triángulo de verde. Entonces, en este triangulito, en el triángulo rayado, se observa que el cateto de Q es 2, hipotenusa 2 raíz de 5. Entonces, se trata del triángulo aproximado de 53 medios, ¿no? Se trata del triángulo notable de 53 medios. Entonces, el otro cateto va a resultar siendo el doble, que viene a ser igual a 4. Caso contrario, aplicamos Pitágoras. Entonces, la longitud VQ viene a ser igual a 4. Después que hemos encontrado esa longitud VQ, que viene a ser 4, ya podemos hallar el área total. El área total es igual, borramos nuestro triangulito, el área total es igual al área lateral más el área de la base. El área lateral viene a ser el semiperímetro de la base, que sería 4 por 4 sobre 2 por el apotema, que viene a ser 4, más el área de la base. El área de la base resultó siendo 4 al cuadrado, 16. Operando va a resultar igual a 48 centímetros cuadrados. La respuesta viene a ser la alternativa E nada más. Sería el ejercicio número 1. Una captura. Ejercicio número 2. Una carpa de lona tiene la forma de una pirámide irregular de vértice P y la base ABCD, donde la longitud del apotema es igual a la longitud de una arista básica. Si el área de la lona utilizada en la carpa es 8 metros cuadrados, hay la distancia del punto P al plano que contiene a la base de la carpa. Entonces colocamos aquí la solución y nos dice que tenemos una carpa de lona que tiene la forma de una pirámide regular de vértice P y base ABCD. La base tiene 4 puntos, A, B, C, D. Entonces viene a ser una región cuadrangular. Pero ¿cómo? Nos dice la palabra regular. Entonces, nuevamente, como aquí aparece la palabra regular, entonces necesariamente esa base viene a ser el cuadrado ABCD. Entonces el ABCD viene a ser un cuadrado y la altura va a caer en el centro del cuadrado. Entonces se cumple que la longitud AD es igual a DC por ser cuadrado. Como no conocemos el lado del cuadrado, vamos a colocar que sea 2K, entonces CD también resulta siendo igual a 2K. AB 2K, BC 2K. Pero los ángulos internos también miden 90 grados. Este angulito es 90 grados. Entonces, para poder ubicar el centro del cuadrado, trazamos la diagonal AC, la diagonal BD. Ese punto de intersección de ambas diagonales nos representa centro del cuadrado ABCD, centro de la base. Y nos preguntan a nosotros, ¿hay la distancia del punto P al plano que contiene a la base? La distancia de un punto hacia un plano viene a ser una perpendicular que va a caer en una recta del plano. Entonces, como ese punto O es centro, entonces sabemos que al unir el punto O con el punto P, ese segmento necesariamente es la altura. Y la altura siempre es perpendicular a todo el plano de la base. Entonces, si ese segmento OP es perpendicular
al cuadrado ABCD, entonces ese segmento sería la distancia del punto P al plano que contiene a la base. Entonces vamos a colocar que esa distancia sea longitud H nada más. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Conocer esa longitud que viene a ser H. Y para poder conocer H, ese punto O es centro de la base. Entonces, como el punto O es centro de la base, el cuadrado ABCD es punto medio de la diagonal AC. Vale cadena y también resultó siendo cadena. Luego vamos a unir nosotros el centro de la base, unimos con el punto medio de nuestro lado CD. Aquí vale circulito, vale circulito. Como el ABCD es un cuadrado, CD es 2K. Y como M es punto medio, vale K y también resultó siendo K nada más. Entonces el ángulo en M resultó siendo de 90 grados. La altura siempre es perpendicular a todo el plano de la base. Entonces este ángulo también es de 90 grados y se acaba de formar el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Es la otra manera para poder observar quién es el apotema en esa cara lateral. Tenemos aquí primera perpendicular OP. Empieza en el punto P, seguimos la secuencia y termina en el punto M. Primera, segunda. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, cuando nosotros unimos el punto P con el punto M, como la segunda perpendicular cae sobre la arista CD, entonces la tercera perpendicular también va a caer sobre esa arista básica. Entonces, este segmento PM necesariamente nos representa el apotema de la pirámide. Y nos dicen por dato que esa longitud es igual a la longitud de la arista básica. La arista básica mide 2K, entonces la longitud PM también resultó siendo igual a 2K. Luego nos dicen que si el área de la lona utilizada en la carpa es 8 metros cuadrados. Entonces, la carpa es todo lo que está alrededor, sin incluir la base. Entonces, necesariamente, esa área de lona va a resultar siendo igual al área lateral de la pirámide. Y por dato, esa área lateral va a resultar igual a 8. Pero el área lateral, de manera natural, ¿a qué es igual? Es igual al semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. El semiperímetro es la suma de los cuatro lados. 4 por 2 sería 8K. Sobre 2 va a ser igual a 4K. Multiplicado por el apotema. El apotema del sólido es la altura en esta cara lateral, que es igual a 2K. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 4K por 2K igual a 8, el valor de K es igual a 1. Entonces, acabamos de encontrar que K resultó siendo igual a 1. Y si K vale 1, ahora trabajamos en el plano de la base. En ese plano de la base, que es un cuadrado ABCD, está trazada la diagonal AC. Entonces, necesariamente, el triángulo rectángulo ADC es un triángulo notable de 45 grados, ¿no? 45, 90, 45. Si esto es 45, 90, 45. Si este cateto vale K, este otro cateto o M también resulta siendo igual a K nada más. O también podemos aplicar el teorema de la base media. El punto es punto medio de nuestro lado AC. Ya, entonces acabamos de encontrar
que la longitud OM va a resultar siendo K por cualquiera de los casos que acabo de mencionar. Entonces, si esta longitud es K, ahora borramos nuestro triángulo de morado y vamos a trabajar en el triángulo de amarillo. Entonces, ese triángulo de amarillo, triangulito de amarillo, la relación entre hipotenusa y cateto. Hipotenusa, 2K, cateto K. Entonces se trata de nuestro triángulo notable de 30 y 60 grados. Si es el triángulo notable de 30 y 60 grados, hipotenusa 2K, cateto K, este otro cateto, que es la altura, va a ser igual a K raíz de 3. Entonces, si la altura es K raíz de 3, como K es igual a 1, esa alturita va a ser igual a 1 por raíz de 3, que sería raíz de 3 metros, que sería la distancia. La distancia del punto P al plano es igual a raíz cuadrada de 3 metros. Sería el ejercicio 2. Ejercicio número 3. En la figura se muestra un molde de material plástico para la coagulación láctica en forma de tronco de pirámide cuadrangular regular. Ahí es la cantidad máxima de queso que se puede almacenar en dicho recipiente. Entonces colocamos aquí la solución. Estamos dibujando nuestro molde de material plástico que tiene la forma de un tronco de pirámide cuadrangular regular. Pero aquí en el enunciado, en la gráfica de ese enunciado, por dato, la arista básica superior resulta igual a 10 y la arista básica inferior resulta igual a 5. Luego, como se trata de un tronco de pirámide cuadrangular regular, entonces nuevamente ya aparece la palabra regular. Entonces, como aparece la palabra regular, quiere decir que las dos bases son regiones cuadradas. Y la altura es el segmento perpendicular a ambas bases, ¿no? Entonces, diremos que el ABCDEFGH viene a ser un tronco de pirámide regular. Entonces, por ser regular, las dos bases, la base superior, el ABCD, y la base inferior, el EFGH, son cuadrados. Entonces aquí estamos colocando el ABCD, el EFGH son cuadrados, del lado 10 y del lado 5, ¿no? Entonces también se cumple que los ángulos internos miden 90 grados. Para el plano superior, 90 grados. Para el plano inferior, que es el otro cuadrado, 90 grados. Y nos preguntan, ¿hay la cantidad máxima de queso que se puede almacenar en dicho recipiente? Entonces, la cantidad máxima de queso que se pueda almacenar en ese molde va a resultar siendo justamente el volumen del molde, que viene a ser el volumen de nuestro tronco de pirámide. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Hallar el volumen. Para poder hallar el volumen del sólido, se necesita conocer las dos áreas de las bases y la altura. Entonces, como el ABCD es un cuadrado de lado 10, los otros tres lados también miden 10. Vale 10 y también resultó siendo igual a 10. Luego, el plano inferior es otro cuadrado de lado 5. Entonces, sus cuatro lados tienen la misma longitud, vale 5, y también resulta igual a 5, y también es 5.
Entonces ahora vamos a trazar diagonal. Trazamos la diagonal en el cuadrado superior y vamos a ubicar punto medio de la diagonal, que es el punto O. O es centro del cuadrado, ABCD. Luego en el plano de la base inferior trazamos la diagonal eje, ubicamos punto medio de la diagonal eje, que es el punto Q. Por lo tanto, ambos puntos son los centros. O y Q son centros de estas bases cuadradas. El segmento que une ambos centros nos representa la altura por ser un tronco de pirámide cuadrangular regular. Entonces, este segmento OQ es la altura y esta alturita va a resultar igual a 12 centímetros. Entonces ya conocemos la altura que vale 12, podemos hallar el área de la base superior que vendrá a ser 10 elevado al cuadrado igual a 100. Podemos hallar el área de la base inferior que sería 5 al cuadrado, va a resultar igual a 25. Entonces, conociendo las áreas de las bases y la altura, por lo tanto, diremos que el volumen es un tercio de la altura. Un tercio de 12 multiplicado por el área de la base superior más el área de la base inferior más la raíz cuadrada del producto de ambas áreas. Entonces, operando, va a resultar igual a 700 centímetros cuadrados. Sería la respuesta. Tendría que ser el ejercicio número 3. Tomen la captura. Ejercicio número 4. La figura muestra un adorno de pirámide cuya área de la base es 288 centímetros cuadrados y su altura mide 12 centímetros. Si dicho adorno se desarma en dos partes, donde las bases están contenidas en planos paralelos y la altura del tronco de pirámide es 8 centímetros. Entonces, halle el área de la base de la pirámide parcial. Entonces, para poder hallar el área de esa base, vamos a ver aquí la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y se trata de un adorno de pirámide cuya área de la base es 288 centímetros cuadrados. Entonces, colocamos que el adorno sea de vértice V y base cuadrangular ABCD. Y aquí hay otro planito, hay otro plano secante al sólido, pero que por datos nos dicen que esos planos son paralelos, ¿no? Y viene a ser el EFGH. Entonces, necesariamente, como estos dos planos son paralelos, estos dos planitos son paralelos, se está formando dos pirámides semejantes. La pirámide superior de celeste con la pirámide total van a ser semejantes. Entonces colocamos aquí por dato, nos dan el área de la base inferior, que sería el área del cuadrado. Disculpe, no es cuadrado porque no nos dicen que es regular, ¿no? Solamente nos mencionan que es un adorno en forma de pirámide. O sea, no dice la palabra regular. Si no dice la palabra regular, quiere decir que esta base puede ser de forma rectangular, puede ser de tipo paralelogramo, romboide, rombo. Puede ser cualquier polígono de 4 lados, inclusive puede ser un trapecio. Pero por dato nos dicen que el área es 288 centímetros cuadrados. Entonces nosotros vamos a ubicar los centros en cada base. O y Q son centros de las bases y trazamos las diagonales, ¿no? Trazamos la diagonal G y la diagonal S. Luego, por dato, nos dicen que la altura mide 12. Entonces, la altura del adorno desde V hacia el plano de la base inferior resultó siendo igual a 12.
Si dicho adorno se desarma en dos partes, donde las bases están contenidas en planos paralelos y la altura del tronco de pirámide es igual a 8 centímetros. Entonces, por ese dato resaltado de amarillo, se tiene que esos dos planos son paralelos. Si los planos son paralelos, si esos dos planos son paralelos, necesariamente se está generando dos pirámides semejantes. La pirámide superior de vértice V y base EFGH es semejante a la pirámide total. Y si esas dos pirámides son semejantes, entonces las áreas de sus bases, los volúmenes, van a ser proporcionales a sus respectivas aristas laterales, alturas, aristas básicas, elevado al cuadrado, como elevado al cubo. Entonces, en este caso, nos dan por dato la altura del tronco. La altura de este tronquito. La altura del tronco resultó siendo igual a 8. Y nos preguntan, halle el área de la base de la pirámide parcial. Entonces nos están preguntando por el área de la base de la pirámide parcial. La pirámide parcial es la de celeste. Su base es este cuadrilátero EFGH. Entonces nos preguntan por el área de esa base. Entonces, para poder hallar el área de esa base, vamos a colocar que la base sea de área S de X. Y para poder hallar S de X, la altura total del adorno es 12. La altura del tronco es 8. Entonces la altura restante va a ser 4. Entonces la altura de esta pirámide celeste, esta pirámide pequeñita, viene a ser igual a 4. Entonces podemos aplicar semejanza de pirámides. Entonces diremos, como los planos se encuentran en planos paralelos, necesariamente tenemos dos pirámides semejantes donde la base inferior. La base para la pirámide pequeñita, para la pirámide pequeña, la base es este polígono que lo estamos sombreando, que lo estamos remarcando de morado. Y para la pirámide total, la base es esta región cuadrangular. Entonces colocamos así, ¿no? Este de X es al área de la otra base, que sería 288, como quien. En este caso tenemos información de las alturas. Entonces, para la pirámide celeste, la altura es 4 elevado al cuadrado, y para la pirámide total, la altura viene a ser 15. Entonces, operando, y aquí encontramos que S de X es igual a 32. El área de la base de la pirámide parcial es 32 centímetros cuadrados. La respuesta es la alternativa A. Sería el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Hasta aquí, jóvenes, todo bien, ¿no? Ah, muy bien, Isaac. Ya, las 5. ¿Te va a salir las 5? Ah, 5C. Ah, entonces, a partir de las 5 vamos a ver un poco de cilindro. En la figura, AB y DC son generatrices diametralmente opuestas. Y PB es igual a 3 centímetros y CD es igual a 8 centímetros, halle el área total del cilindro circular recto. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen por dato el segmento AB y el segmento DC son generatrices diametralmente opuestas.
¿Qué quiere decir generatrices diametralmente opuestas? Que al unir los dos extremos, al unir el punto B con C y al unir el punto A con D, esos segmentos vienen a ser diámetros. Diámetro BC y diámetro AD. Luego nos dicen que la longitud PB mide 3. Entonces, esta longitud BP mide 3 centímetros y CD resulta igual a 8 centímetros. Entonces nos preguntan, halle el área total del cilindro circular recto. O sea, nos están preguntando por el área total. Para poder hallar el área total, esa área total es todo lo que envuelve al sólido, que sería el área lateral más 2 veces el área de las bases circulares. Pero como es un cilindro circular recto, las dos bases son paralelas y congruentes. Quiere decir que tienen el mismo radio. Entonces, vamos aquí a observar lo siguiente. También estamos ubicando centro de nuestra base inferior, centro del círculo. Entonces, como el punto Q es centro, necesariamente va a ser punto medio del diámetro AD. Entonces colocamos radio R, también resultó siendo radio R. Y siempre las generatrices en un cilindro circular recto son perpendiculares a ambas bases. Entonces, estos ángulos son de 90 grados. 90, 90, 90 y 90 grados. El ABCD resultó siendo un rectángulo. Y en ese rectángulo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, AO es igual a la longitud OC. Repito, como el ABCD es un rectángulo, necesariamente en ese rectángulo, diagonal AC, diagonal BD. Esas dos diagonales se disecan y estos 4 segmentos en realidad tienen la misma longitud. Entonces, AO es igual a la longitud OC y le llamamos cadena. Cadena y cadena. Pero además se cumple que esta base AD es igual a la longitud BC, que le llamamos ecuación 1. Pero el lado AB también es igual a la OCD por ser un rectángulo. Entonces, por ser rectángulo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Generatriz CD vale 8, generatriz AB vale 8. Como la longitud BP es 3, necesariamente AP es igual a 5. Luego, el segmento OP. Ese segmento OP es una perpendicular en el punto medio de nuestro lado AC. Si es una perpendicular en el punto medio del lado AC, ese segmento OP viene a ser mediatriz. Y si este segmento OP resultó siendo mediatriz, si ese segmento es mediatriz, todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. Quiere decir que al unir el punto P con el punto A, necesariamente este segmento tiene la misma longitud que al unir el punto P con el punto C. Se acaba de formar el triángulo isósceles APC. Por ser un triángulo isósceles, ¿no? Ahora, está claro que es isósceles por el teorema de la mediatriz o porque en ese triángulo este segmento cumple dos líneas notables. Entonces, diremos, por ser un triángulo isósceles, rectangulito vale 5, entonces el rectangulito CP también va a resultar siendo igual a 5. Entonces, esta longitud CP vale 5. Entonces, ¿qué tendríamos? Cateto 3, hipotenusa 5, este cateto CB, ¿no? Ese cateto CB va a resultar igual a 4. Entonces, ahora en el triángulo, en ese triángulo sombreado, se trata de un triángulo conocido.
La hipotenusa vale 5. El cateto 3 se trata del triángulo aproximado de 53, es el triángulo notable de 37 y 53 grados, donde la longitud de este cateto mide 4. Pero 4 es igual a la longitud del diámetro, que viene a ser 2R. Entonces 2R, en 1 y 2 podemos afirmar que 2R va a resultar siendo igual a 2. Entonces ya estamos encontrando el radio resultó siendo igual a 2. Si el radio resulta igual a 2, a nosotros nos preguntaban por el área total, ¿no? Entonces, el radio vale 2, la generatriz vale 8. Entonces, el área total. El área total es el área lateral más 2 veces el área de esas bases circulares, que sería pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, operando, va a resultar siendo el área total ese producto, de tal manera que al reemplazar nos quedaría 2pi por 2 por 8 más 2, que resulta siendo 10 por pi, va a ser igual a 40 pi. La respuesta viene a ser la alternativa C. Ya, sería el ejercicio número 5. Tomen la captura. Casa, ¿no? Se dijo casa, ¿no? Sí. En las figuras 1 y 2 se muestran velas en forma de cilindro circular recto, donde AB y EF son diámetros de las bases. AC y EG son sus generatrices. Si AB es igual a 2 veces EF, AC es igual a 2 veces EG, y la cantidad de cera utilizada en el cilindro de menor altura es 24 pi centímetros cúbicos, halle la cantidad de cera utilizada en el cilindro de mayor altura. Entonces colocamos aquí la solución. Entonces colocamos aquí la solución. Y vamos a copiar la gráfica de nuestro enunciado, ¿no? Nos dice que se muestran velas en forma de cilindro circular recto. Como nos dice, velas en forma de cilindro circular recto, quiere decir que la base es un círculo y las generatrices son perpendiculares a la base. Por tanto, estos dos segmentos, el segmento AB y el segmento EF, son diámetros. Nosotros ubicamos los puntos medios de ambos diámetros. Para el diámetro AB, O punto medio. Para el otro diámetro EF, Q punto medio. Pero a su vez son centros de esas bases circulares. Luego que hemos ubicado los dos centros, también es claro observar que el segmento EQ es igual a QF. O sea, estamos viendo en el cilindro de menor altura, ¿no? Entonces, este cilindro inferior es el de menor altura y el cilindro superior es el de mayor altura. Entonces, en este cilindro de menor altura, como Q viene a ser el centro, entonces necesariamente EQ es igual a la longitud QF.
Ya, el segmento AC, que estamos colocando aquí, que nuestro segmento AC es la generatriz, ¿no? Para ese cilindro de mayor altura. Luego el segmento eje, este segmentito eje, también resultó siendo la generatriz, pero para el cilindro de menor altura, para esa vela. Y por dato, nos dicen que la longitud AB es igual a 2 veces EF. Nosotros no conocemos cuánto mide EF. Entonces vamos a colocar que F sea 2R. Si esa longitud EF vale 2R, pero como Q es centro, punto medio del diámetro, entonces el radio viene a ser R. Entonces EQ vale R, UF también resultó siendo R. Y si conocemos esta proporción, entonces para el cilindro de mayor altura, Q viene a ser punto medio. Y si EQ vale R, entonces necesariamente la longitud AO es el doble. El doble va a ser 2R, ¿no? ¿Por qué? Porque AB es el doble de EF. EF mide 2R. Entonces AB sería el doble 4R. Pero como O es punto medio, entonces necesariamente 2R y también es igual a 2R. Luego nos dicen que AC es igual a 2 veces G, entonces colocamos que G sea de longitud H y AC va a ser el doble resultó siendo igual a 2H. Y nos preguntan por la cantidad de cera utilizada en el cilindro de mayor altura. Para poder hallar esa cantidad de cera, que sería el volumen de ese cilindro de mayor altura, necesitamos primero trabajar en el cilindro de menor altura. Entonces buscamos V2, pero por dato nos dicen que la cantidad de cera utilizada en el cilindro de menor altura es 24 pi centímetros cúbicos. Entonces aquí estamos reemplazando, ¿no? Entonces colocamos que ese volumen para ese cilindro de menor altura sea V1. Entonces por dato V1 es igual a 24 pi. Pero V1 es igual a pi por radio al cuadrado por la altura que viene a ser h. Y aquí operando el producto de r al cuadrado por h es 24. Entonces ya estamos encontrando que este producto es 24. Por lo tanto, ya podemos hallar el volumen V2. El V2 es la cantidad de cera utilizada en el cilindro de mayor altura. Va a ser igual a pi por la longitud del radio, que viene a ser 2R elevado al cuadrado, por la longitud de la altura, que viene a ser 2H. Entonces, de aquí factorizamos y reemplazamos. Nos va a quedar 8 pi por radio al cuadrado por la altura. Pero este producto del paso anterior es 24. 8 pi por 24 es igual a 192 pi centímetros cúbicos. Entonces, de aquí operando, la respuesta sería 192, ¿no? 192 pi centímetros cúbicos, la alternativa A. Sería el ejercicio número 6. ¿En la captura? Ejercicio número 7. En la figura 1 se muestra un puff en forma de un cilindro circular recto, el cual está cubierto por tela poliéster y el interior está relleno de materiales blandos como trozos de poliestireno. La superficie lateral será cambiada por otra tela poliéster de forma rectangular que cubre exactamente dicha superficie.
hay el volumen máximo de trozos de poliestireno que puede contener el puff. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar justamente la gráfica del enunciado donde nos muestra al puff en forma de cilindro circular recto. Como dice la palabra cilindro circular recto, quiere decir que estas bases son de forma circular y las generatrices son perpendiculares a los planos de nuestra base. Y nos preguntan por el volumen máximo. El volumen máximo de trozos que puede contener ese puff va a resultar siendo el volumen del puff, pero el puff tiene la forma del cilindro circular recto. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer el volumen del cilindro, que lo estamos llamando V de X. Para poder hallar ese volumen, en la base vamos a trazar el diámetro AD. Y ubicamos punto medio del diámetro, que quiere decir que O es centro. Si O es centro, colocamos que la longitud AO es radio, OD también es radio y va a ser igual a R minúscula. Luego nos dicen que esta superficie lateral va a ser cambiada por otra tela de forma rectangular. Entonces, aquí en la figura 2 y en la gráfica del enunciado, en la figura 2, se observa justamente esa tela de forma rectangular. Entonces, por dato del ejercicio, para ese rectángulo, nosotros conocemos sus lados. La altura del rectángulo resulta igual a 42, como la altura del cilindro también es 42. Y debe coincidir, puesto que nos dicen que esa superficie lateral va a ser cambiada de forma rectangular que cubre exactamente dicha superficie del cilindro. Como cubre exactamente, tienen la misma altura. Entonces, vale 42, vale 42. Y esta base. La base resultó siendo igual a 36 pi nada más. Para el caso del cilindro, 42 vendría a ser nuestra altura, que coincide con la generatriz igual a 42. Entonces, trabajamos en la base. Este lado del rectángulo es igual a 36 pi. Este lado del rectángulo, la base del rectángulo, esta base del rectángulo viene a ser justamente toda esta longitud de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, recordad, es como que nosotros abrimos ese cilindro, lo estiramos, es claro observar que toda la longitud de la circunferencia se vuelve una línea recta, que sería la base del rectángulo. Entonces, por ese motivo se iguala aquí. 2 pi por el radio es igual a 36 pi. Entonces se cancela y el radio resulta igual a 18. Conociendo que el radio resulta igual a 18, entonces ya podemos hallar el volumen. El volumen V de X va a ser el área de la base circular, pi por el radio, que es 18 al cuadrado, por la altura del cilindro, que coincide con la generatriz, que es igual a 42. Operando va a resultar igual a 13.608 pi. Entonces, el volumen máximo de trozos de poliestireno que puede contener el puff es de 13.608 pi centímetros cúbicos. La respuesta es la alternativa D. Sería el ejercicio 7. La 8. Nos dicen en la figura 1, se muestra un listón de madera en forma de cilindro circular recto, el cual se hace un corte secante y no paralelo a la base del cilindro, como aparece en la figura 2. Si DQ es igual a QB y CP, ahí creo que hay una corrección, CP es igual a 12 centímetros, AC y BD son generatrices diametralmente opuestas y la razón entre los volúmenes V1 y V2 es de 3 a 2, ahí es la altura del listón antes del corte. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la gráfica número 2, porque la
Figura 1 solo nos muestra el listón de madera, pero ese listón de madera tiene la forma de un cilindro circular recto. Luego nos dicen que en la figura 2, DQ es igual a BQ, ¿no? Y ahora, ¿cómo se obtiene esta figura 2? Esta figura 2 se obtiene cuando nosotros a todo este listón de madera le trazamos un plano secante y no paralelo a la base. Entonces, como estos dos planos no son paralelos, entonces necesariamente se está formando troncos de cilindro circular recto. Pero por datos nos dicen que DQ es igual a BQ y CP es igual a 12 centímetros. Además, nos dicen que AC y BD son generatrices diametralmente opuestas. Entonces nos preguntan, halle la altura del listón antes del corte. Antes del corte, ese listón va a tener como altura la longitud AC. Pero también tener presente que el segmento AC, este segmento AC y el segmento BD son generatrices diametralmente opuestas. Entonces, necesariamente AB y CD son diámetros. Colocamos los puntos medios de los diámetros, que son centros de las bases circulares. Y colocamos que el radio sea R minúscula, radio R minúscula. Las generatrices siempre son perpendiculares a ambos planos, 90, 90, 90 y 90 grados. Luego colocamos que el radio de la base circular también resulte siendo R, ¿no? R minúscula, R minúscula, R minúscula y también es R minúscula. Entonces vamos a colocar que la longitud AP resulte siendo igual a 4X. Toda esta generatriz hace en la suma de 12 más 4X, sería el total 12 más 4X, pero como el punto Q es punto medio, la generatriz BD tiene la misma longitud que la generatriz AC. Entonces todo mide 12 más 4X. Como es punto medio, sería 6 más 2X, y aquí también resulta siendo 6 más 2X. Ahora colocamos que este sólido superior sea de volumen V1 y el sólido inferior sea de volumen V2, como aquí aparece en el enunciado. Pero nos dicen además que la razón entre esos volúmenes es de 3:2. Entonces, por dato, V1 sobre V2 es 3 medios. Pero V1, ¿a qué es igual? Este V1 les había mencionado. Para este sólido, la base superior es un círculo. Este otro plano, secante y no paralelo a las bases, es una elipse. Generatriz 90 grados, generatriz 90 grados. Quiere decir que este sólido es un tronco. Entonces, el sólido superior resultó siendo un tronco. Es un tronco de cilindro circular recto 1. El sólido inferior también resultó siendo otro tronco de cilindro circular en recto, ¿no? 2. Entonces, reemplazando el volumen para nuestro tronco 1 es igual al área de la base circular, que es pi por radio al cuadrado. Entonces, colocamos que el radio es R mayúscula. R mayúscula, el radio R mayúscula, radio R mayúscula. Entonces, pi por radio al cuadrado por la semisuma de ambas generatrices. Entonces será generatriz 12 más generatriz 6 más 2X sobre 2. Para el volumen V2. Para V2, el área de la base circular, pi por radio al cuadrado, por la semisuma de ambas generatrices. 4X más 6 más 2X sobre 2. Entonces, en esa proporción se cancela pi por radio al cuadrado, se cancela 2 y 2. Entonces, operando, va a resultar siendo X igual a 9 céntimos. Entonces, ya encontramos el valor de X.
Si ya encontramos el valor de X, a nosotros nos preguntaban por la longitud AC, que mide 12 más 4X, que sería igual a 120 séptimos de centímetros. Sería la respuesta. Sería la alternativa A. Sería entonces el ejercicio número 8. La 9. En la 9 nos dicen que en un centro experimental se observó que el agua de la lluvia se acopla en un pluvímetro que tiene la forma de una pirámide cuadrangular regular como se muestra en la figura. Si el agua recogida en un día de lluvia alcanza una altura de 12 centímetros formando una pequeña pirámide de 15 centímetros de arista básica, hay la altura alcanzada por el agua al verterla en un depósito cúbico de 50 centímetros de arista. Entonces colocamos aquí la solución. ¿Qué nos dice? Que justamente en un centro experimental, ¿no? Dice que el agua de la lluvia se va a acumular, se acopia en este tipo de depósito que tiene la forma de pirámide cuadrangular regular. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Nuevamente la palabra regular. Como aparece la palabra regular, entonces se trata de un sólido regular donde la base es un cuadrado. Observamos que la base tiene 4 lados y necesariamente resultó siendo un cuadrado. Esta base va a resultar siendo un cuadrado. Y la altura va a caer en el centro de ese cuadrado. Entonces, nos dice que el depósito es justamente una pirámide cuadrangular regular, entonces la base es un cuadrado y la altura cae en el centro de ese cuadrado. Pero lo que nosotros estamos observando en la figura es el agua recogida en un día de lluvia. O sea, en un día de lluvia, el agua que se recoge en ese depósito, ¿qué es lo que forma? Forma otra pirámide, porque el agua dentro del depósito tiene la forma del depósito. Entonces, toda esta cantidad de agua va a formar otra pirámide. Esa cantidad de agua necesariamente forma una pirámide cuadrangular, ¿no? Forma una pirámide cuadrangular regular. Siempre la superficie de agua en un depósito, sea el depósito en forma de prisma, de pirámide, de cilindro, la superficie del agua tiene la misma forma que la base del depósito. Entonces, esta base es un cuadrado, entonces necesariamente toda esta parte de amarillo también resultó siendo otro cuadrado. Entonces, esa parte de amarillo también resulta siendo otro cuadrado. Entonces, ¿qué diremos? Toda esa cantidad de agua forma una pirámide cuadrangular regular de altura 12 centímetros y de arista básica 15 centímetros. Entonces, nosotros podemos hallar el volumen de agua recogida en un día va a ser el volumen de esta pirámide, que resulta igual a 1/3 del área de la base. La base es un cuadrado de lado 15. 15 al cuadrado por la altura, que resultó siendo igual a 12 nada más. Entonces, para ese sólido, altura 12 y arista básica 15. Entonces, operando, resultó igual a 900 centímetros cúbicos. Entonces, nosotros en un día de agua tenemos 900 centímetros cúbicos. Pero nos dicen que justamente esa cantidad de agua ahora se va a verter en otro depósito. Se coloca en un depósito cúbico. Entonces, le llamamos ecuación 1 y vamos aquí a dibujar nuestro depósito cúbico. Entonces, toda esta cantidad de agua, ¿qué hacemos? Entonces, simplemente nosotros vamos a colocarlo en este depósito cúbico.
toda esa cantidad de agua ingresa al depósito cúbico, que es nuestro hexaedro regular. Por ser cubo, todas las aristas tienen la misma longitud. Y al colocar la cantidad de agua, o sea, esa cantidad de 900 centímetros cúbicos, cuando lo colocamos dentro del depósito cúbico, va a llegar a una altura. Y nos preguntan justamente por la longitud de esa altura. Entonces, como les había mencionado, como se trata de un depósito cúbico, vale 50, 50. Esta otra arista también resultó siendo igual a 50. Entonces, en un cubo, la base, el ABCD, viene a ser un cuadrado. Entonces, del lado 50 y los ángulos interiores miden 90 grados. Entonces, ahora, ¿qué se observa? Toda esa cantidad de agua dentro del depósito cúbico, ¿qué forma tiene? Esa cantidad de agua adopta la forma de un prisma regular, un prisma cuadrangular regular. ¿Por qué regular? Porque la base, porque esta base viene a ser un cuadrado. Entonces, como la base viene a ser un cuadrado y las aristas laterales son perpendiculares al plano de la base, entonces necesariamente se trata de un prisma regular. Y el volumen de este prisma regular es igual a 900. Entonces, es claro observar, vamos a colocar que el ABCD sea de área 50 al cuadrado, que nos represente el área de la base. Entonces, el volumen del prisma es el área de la base por la altura, que es h. Al momento de reemplazar, el área de la base es el área del cuadrado, que sería 50 al cuadrado, por la alturita que queremos hallar, que es h. Pero este volumen resultó siendo igual a 900. Entonces, de 1 y 2. Nosotros tenemos aquí dos ecuaciones. Primera ecuación, segunda ecuación. Entonces, de 1 y 2 podremos afirmar que ese producto es 50 al cuadrado por h es igual a 900. Por lo tanto, la altura resulta igual a 0,36 centímetros. La respuesta es la alternativa D nada más. Sería entonces el ejercicio número 9. Tomen la captura, les muestro los 3 ejercicios restantes. ¿Ya? Este de aquí es la 10. Nuevamente, si aparece la palabra regular, no olviden. La palabra regular indica dos cosas, que la base es un triángulo equilátero y que esa altura va a caer en el centro del triángulo equilátero, que viene a ser el baricentro. Sería el ejercicio número 10. Y por ser equilátero, este baricentro es todos los puntos notables. Ejercicio 12. Sale enano. Y la 13. La 13, jóvenes, es una pirámide irregular. La base es un rectángulo, pero la altura no cae en el centro de ese rectángulo. Entonces es una pirámide irregular. Pero el volumen se puede hallar como un tercio del área de la base por la altura. ¿Ya? Esta propiedad es para todo tipo de pirámide. Sería la clase de ejercicios, la 11 avión, la 14 enano y de la 1 a la 6 propuestos. Ok, nos quedamos aquí, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. Ok, gracias, más bien, Isaac, por tu participación. Entonces nos vemos el próximo viernes, que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego.